Muy buenas noches, demás participantes. Les saluda Evelyn Mucha, asesora académica del Centro de Capacitación de Consejería Internacional Público-Privado GAP. En esta oportunidad estamos llevando a cabo el curso de actualización internacional en peritaje criminalística y forense. Quien nos acompaña en esta actividad es el ponente doctor Cristian Cárdenas.
Antes de comenzar con la ponencia, voy a dejar unas recomendaciones. Por favor, mantener micrófonos apagados durante toda la ponencia, a menos que el doctor solicite su participación. Para todos los participantes que desean solicitar un material, no grabado y asimismo el certificado, estaremos dejando el protocolo. Doctor Cristian, muy buenas noches. Le doy el pase para presentar. Muy buenas noches, Gina. Muchas gracias por la oportunidad de encontrarnos la tarde de hoy. Un agradecimiento especial al Centro Internacional de Capacitación Profesional Galenos. Un placer, me presento. Mi nombre es Cristian Cárdenas, soy un oficial retirado de la Marina de Guerra aquí en Colombia, de la especialidad de Sanidad Naval. Tengo 2 carreras en el área de la salud, una en enfermería, otra en radiología. Cuento con un diplomado en medicina táctica, salud operacional, radiología forense, salud pública y docencia y didáctica universitaria. Bien, sin más preámbulos, voy a dar inicio a la capacitación propuesta. Interrogo si el audio es bueno. Sí, así es. Dale, perfecto, Gina, muchas gracias. Bueno, las diapositivas se evidencian bien, la imagen es adecuada. Sí, doctor. Dale, gracias. Bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre peritaje forense y criminalística. Decimos entonces que la criminalística se define como aquella disciplina ya que se enmarca dentro de las ciencias forenses, dentro del examen y el estudio que realiza el perito sobre el problema encomendado para luego entregar su informe o dictamen pericial con sujeción a lo dispuesto por la ley. Definimos el perito como toda aquella persona la cual se encuentra versada en una ciencia, arte u oficio, cuyos servicios son utilizados por el juez para que lo ilustre en el esclarecimiento de un hecho que requiere de conocimientos especiales, científicos o técnicos. En este orden de ideas definimos entonces el perito como aquella persona que se especializa y tiene un amplio conocimiento en un arte, oficio, profesión o acción en específica. ¿Para qué sirve el perito? El perito tiene una función única, tiene una función importante, la cual se enmarca dentro de ser la mano derecha del juez en el momento en el que se encuentra ante un juzgado. Esa es la función esencial del perito. Por otro lado, decimos entonces que la funcionalidad principal en cuanto a la prueba pericial radica como aquella que surge posteriormente del dictamen, tanto de los peritos, que son aquellas personas llamadas a informar ante el juez o igualmente ante el tribunal, por razones de sus conocimientos especiales y siempre que sea necesario tal dictamen científico, técnico o práctico sobre un hecho litigante. En este orden de ideas definimos entonces las ciencias forenses enmarcadas dentro de la disciplina de la criminalística, donde se trabaja de la mano, ¿verdad?, con la salud, la justicia, en el equilibrio y la búsqueda de la verdad. Dentro de los aspectos más saltantes de esta prueba, cabe resaltar los siguientes. Tenemos entonces la procedencia y tenemos la proposición. Definimos la procedencia como todo aquello que surge con la finalidad de conocer o apreciar algún tipo de hecho o influencia dentro del pleito, donde es necesario o convenientes una serie de conocimientos específicos, artísticos o prácticos. Por otro lado, y no menos importante, tenemos entonces la proposición. Esta es la parte, ¿ya?, a quien interesa. Este medio de pruebas se encarga de proponer con claridad y precisión el objeto
sobre el cual debe recaer el conocimiento pericial y si ha de ser realizado por uno, por dos o por tres peritos. Listo, la cantidad de peritos ya queda entonces sujeto y ligado a la parte ya de la justicia para poder dar fuerza, apoyo y convencimiento a cada uno de sus hechos. El juez, por su parte, se trata de asesorarlo, se encarga de resolver la necesidad o no de una prueba específica. Entonces, un perito puntual, ya por ejemplo, vayámonos a un caso específico, sobre un accidente automovilístico por fallas, por probables fallas mecánicas. Entonces, un perito importante vendría siendo un ingeniero mecánico, ya cuando por su parte se van a encargar de hallar eh, un conocimiento, de hallar una versión que para ellos sea lógica y posteriormente pues pueda llegar a ser usada dentro del tribunal con el objetivo de darle apoyo a la decisión que tome el juez. Bien, por otro lado, tenemos entonces el nombramiento. El nombramiento por su parte se va a encargar de los peritos, quienes se encuentran nombrados por el juez o por el tribunal. Este tipo de conocimientos de ambas partes, a fin de que se puedan usar a modo de recursos o tachados por causas anteriores o posteriores al nombramiento. Por otro lado, tenemos entonces causas de tacha, donde los peritos tienen un parentesco próximo, es decir, se tiene que haber informado con anterioridad en contra del recursante el vínculo profesional o de interés con la otra parte, el interés en el juicio, la enemistad o la amistad. Dentro de esto que viene más inmerso, viene inmerso todo el tema de la profesionalidad, es decir, el juez y el perito no tienen que tener ningún vínculo afectivo, ningún vínculo familiar con el acusado. ¿Listo? Ya que de esta manera se podría interpretar de cierta manera se podría interpretar que el juez tomaría alguna decisión un poco más subjetiva, basado en emociones y no en hechos específicos. Por otro lado, tenemos entonces el diligenciamiento. Dentro de este aspecto importante, podemos entonces resaltar dentro de las partes y sus defensores. Dentro de estos pueden concurrir en el acto, pueden también tener en cuenta el reconocimiento pericial y dirigirse a los peritos de acuerdo a las observaciones que estimen oportunas y propicias. En este tipo de situaciones, los peritos deben de practicar en forma conjunta la diligencia y luego conferenciar a solas entre sí para posteriormente concretar un dictamen según sea la importancia del caso en forma de declaración y el segundo, la finalidad de informe, el cual posteriormente necesita una ratificación jurada ante el juez. Bien, el informe verbal, el cual suele ser mucho más frecuente, ya que es de carácter público, se va a quedar a modo de constancia dentro del mismo acto. Por otro lado, tenemos entonces el dictamen pericial. Dentro de este vamos a hacer enfoque a realizar un estudio riguroso ya del problema, a estudiar para poder producir una explicación que sea consistente y que sea verídica. Este tipo de actividad será condensada, ya será guardada dentro de un documento que se va a encargar de reflejar las secuencias fundamentales del estudio efectuado
los métodos y medios importantes empleados. Esto bajo una exposición razonada y coherente, donde al final se van a plasmar las conclusiones, se tiene que dejar fecha, hora de erradicación y posteriormente la firma. Por otro lado, tenemos entonces la ampliación del dictamen. Esta pues no suele ser muy usual, no es muy común que se repita el examen o estudio de lo ya peritado. Sin embargo, se puede pedir que los colegios profesionales, academias, instituciones o centros oficiales se pronuncien al respecto e informen por escrito para agregar una conclusión o una opinión al expediente y después oportunamente ser valorado. ¿Qué quiero que tengamos claridad? El perito como tal no va a tomar decisiones de juez, esto porque no es competencia de él. El perito tiene la función fundamental de dar su opinión profesional sobre un hecho específico. Esta opinión es escuchada por el juez, ¿ya? Quien en calidad de jurista va a tomar una decisión que sea objetiva, clara y centrada de acuerdo a la Constitución, de acuerdo a las reglas, para tomar una coacción de acuerdo a una falta o a un hecho en específico. Bien, por otro lado, tenemos entonces en cuenta que aquella apreciación y valoración, por otro lado, se va a tomar en cuenta como la prueba pericial, ya que tiene que ser apreciado y tiene que ser valorado con un criterio de conciencia, con un criterio donde se tenga en cuenta la sana crítica y por otro lado, dentro de los jueces y los tribunales, los cuales no están obligados como tal a centrarse en el dictamen en específico. Bien, regálame un momento, estoy teniendo un poquito de fallas con el internet, regálame un segundo. Bien, continuamos. Decimos en este orden de ideas que los peritos dentro del proceso penal tienen en cuenta como aquellas terceras personas las cuales son competentes en una ciencia en específica, arte, industria o cualquier forma o actividad humana que dictaminen el juez respecto de alguno de los hechos que se investigan en la causa y la relación con su actividad. El juez o jurista, por su parte, se encarga entonces de rectificar la veracidad de las situaciones, aunque parezca formalmente perfecta y bien motivada. El juez, por no estar convencido, puede refutarla, pero no significa que pueda imponer su forma de pensar de una manera arbitraria o un capricho, ya que no podrá rechazarla simplemente, ya aunque no esté de acuerdo, igualmente tiene que ser respetuoso en cuanto a la valoración y el tiempo de los peritos. Finalmente, esta se tiene que argumentar, a su vez se tiene que tener en cuenta el resto de la prueba obtenida, exponerla por ciertas razones por las cuales no se concuerda con la pericia y la corrección o incorrección de sus argumentos, los cuales pueden o no pueden ser valorados. Por otro lado, tenemos entonces el objetivo, la razón, la finalidad de la prueba pericial, la cual se comprende como el objeto de la pericia. Este viene siendo el estudio, examen o aplicación de un hecho, de un objeto o de un comportamiento, de una circunstancia o un fenómeno específico. La causa de dichos hechos y los efectos del mismo, la forma y circunstancia como se cometió el hecho delictivo. Es importante
traer a colación una serie de exámenes periciales. Dentro de estos cabe resaltar la balística forense, la biología forense, las pericias contables, las dactiloscopias, los exámenes periciales físico-químicos, la fotografía forense, la odontología forense, las pericias toxicológicas, las psiquiátricas y la radiología forense. Esto que es muy fuerte. Definimos entonces la odontología forense como aquella encargada de identificar las personas mediante un examen del macizo craneal, facial y la carta dental. Esta se encarga de confeccionar los odontogramas a todas aquellas personas que por razón de viaje, por motivos de trabajo, uso de armas de fuego y residencia de extranjeros en el país, deban de figurar en un archivo específico de odontogramas. Es importante confeccionar dichos odontogramas a los cadáveres sujetos a una investigación policial con el objetivo de tener, llamémoslo de esta manera, un banco de identificación donde la carta dental juega un papel trascendental en la identificación de un cadáver, ya que muchas veces, ya cuando éste se descompone, una manera muy clara de poder identificar un cuerpo que no pierde tantas características de forma rápida es la carta dental. Importante tener en cuenta las partes del dictamen pericial. Decimos entonces que este documento vamos a componerlo en 3 partes específicas. Inicialmente tenemos entonces la descripción de la persona o la cosa. Tenemos el objeto del examen, indicando su estado en el momento de realizar el examen. Tenemos la relación de las operaciones practicadas, indicando tanto el método científico empleado, así como los resultados. Y finalmente, y no menos importante, tenemos la conclusión. Decimos entonces que todos aquellos que han llegado en vista del examen pericial y como resultado de haber aplicado los principios científicos indicados, finalmente se va a terminar dicho documento trascendental. La criminalística entonces vamos a comprenderla como aquella disciplina que se aplica fundamentalmente de una serie de conocimientos, métodos y técnicas de investigación de las ciencias naturales en el examen del material sensible, significativo, relacionado con un presunto hecho que se considera delictuoso, con el fin de determinar en audio ya de los órganos encargados de administrar la justicia. Bien. Dentro del lugar de los hechos, entonces el perito, ya que es la persona experta en un tema específico, en este caso puntual, el perito criminalista del campo va a acudir al lugar de los hechos o del hallazgo. ¿A petición de quién? A petición del Ministerio Público. En la pericia criminalística, el estudio inmediato del agente investigador consiste principalmente en el asesoramiento y las orientaciones técnico-científicas, lo cual va a hacer que el experto criminalista en el escenario del suceso, sobre sus cuestiones técnicas, tenga una opinión, tenga una manera de ver los sucesos mucho más concreta. Por otra parte, este sujeto se encarga de coordinar o indicar las reglas para la protección de los hechos, la observación de los mismos, el estudio de acuerdo a unos métodos que sean idóneos. Se va a fijar el lugar con técnicas que sean aplicables a la circunstancia, ya que no todas las técnicas se pueden aplicar en todos aquellos homicidios o en todas aquellas investigaciones, ya que todo está enmarcado a unos hechos concretos que pueden realizar cambios
importantes en la misma, como el clima, factores externos, pruebas, indicios, entre otros. Esto también depende del tipo de lugar, ¿ya? Si el sitio del suceso es un lugar cerrado o si por su parte es un lugar abierto, ya siendo un lugar abierto, entonces tendríamos presencia de agentes externos, no solamente naturales, sino también de animales, de roedores, de plagas. Decimos en este orden de ideas que la colección de los indicios se va a realizar siempre con la finalidad de que sean estudiados de una manera metódica y de una manera científica. Esto los va a suministrar de acuerdo a diversas secciones del laboratorio de criminalística. El perito criminalista del campo se va a encargar de acudir al lugar de los hechos o del hallazgo debidamente preparado, ya con un estuche, el cual contiene diversos objetos que le serán de utilidad para poder observar y fijar el lugar de los hechos en general y poder tomar en cuenta cada uno de los indicios presentes, poder levantarlos con extremo cuidado sin llegar a contaminarlos, embalarlos y etiquetarlos, dejando asociado dentro de ellos ya una numeración la cual le va a servir para recordar y posteriormente poder plantear una hipótesis que sea lógica de acuerdo a la cantidad de indicios encontrados en el lugar de los hechos. Cabe destacar entonces que el perito en todo momento estará anotando en una libreta diversos datos que sean importantes del lugar de los hechos, a modo de tener una bitácora e ir aplicando las observaciones de una forma metódica y minuciosa del lugar. Cuando el perito criminalista llega al lugar de los hechos, debe cumplir con la metodología general de la investigación criminalista, la cual se puede destacar en 5 pasos principales. Dentro de estos 5 pasos principales se encuentra la protección y preservación del lugar de los hechos o del hallazgo, la observación del lugar de los hechos por búsqueda o identificación de indicios, la fijación del lugar, la colección de indicios a modo de levantamiento, embalaje y etiquetado, y el suministro de indicios en el laboratorio, aplicando de esta manera la llamada cadena de custodia para cumplir de esta forma un posterior estudio y un análisis evidente. Antes de acudir al lugar de los hechos, se deben considerar una serie de datos, como lo son la fecha de la intervención, día, mes, año, la hora exacta en la que se recibió el llamado, la forma en la que se recibió el llamado, ya sea de forma telefónica, escrita o personal. Si es escrita, tiene que tener entonces un oficio y con ella un radicado, un número, el nombre de la persona que hace el llamado, la cual puede ser el agente del Ministerio Público o el oficial secretario. El número de llamado va a corresponder, por otro lado, al sector o delegación regional, donde se verifica el hecho de una forma abreviada y seguida del número consecutivo que corresponde al llamado del Ministerio Público. Por otro lado, se va a tener en cuenta entonces el número de turno, que corresponde a un turno de guardia que va a recibir la llamada, a la ubicación del lugar de los hechos, en el cual se va a anotar datos específicos, datos claves como la calle, la avenida, el número del inmueble, el barrio, la región, la colonia, en caso de ser un lugar cerrado. Una vez que se llegue al sitio de los hechos, se debe de anotar entonces la hora exacta del momento de la llegada, se debe de corroborar la dirección,
las señales y especificaciones del sitio relacionado. Se deben de anotar las condiciones meteorológicas, tales como el clima, el cual impera en una zona. Esto puede ser frío, calor, humedad. Si hay presencia de lluvia al momento de llegar, también se debe solicitar información del tiempo que ha durado esta, ya sean minutos, días o horas. ¿Para qué? Para valorar el estado de descomposición del cuerpo. Por otro lado, se debe entonces de tomar nota de la luminosidad del lugar, poder verificar si se encuentra con luz natural o si por otro lado contamos con luz artificial, si esta es buena, regular o por el contrario es pésima. Se aplica el interrogativo pericial con el objetivo de corroborar si la escena se encuentra alterada, entre otros. Hay una metodología de observación del lugar de los hechos. Una vez que se hayan tomado las características anteriormente mencionadas, se debe proceder a continuar con 5 pasos de criminalística dentro del campo. Y estos son la protección y conservación del lugar de los hechos, la cual tiene como fin principal y único de toda investigación la observación y descripción del lugar de los hechos, donde el sitio debe ser observado de manera crítica con el objetivo de reconocer el lugar de los hechos, si está tal cual como pudo haber quedado posteriormente al suceso, o si por el contrario se encuentra alterado, ¿ya? O ha sido asociado ya a otra serie de manipulaciones, las cuales deben de ser un criterio bastante amplio para poder ampliar la investigación. Por otro lado, entonces tenemos la observación, la descripción del exterior del lugar cerrado, las características como el tipo de suelo, el número de calles que se encuentran alrededor, la ubicación del inmueble, la orientación también del mismo, si se encuentra en sur, norte, este, oeste, las características, las cuales se deben de sustentar también de forma fotográfica. Se tienen que observar y describir de igual manera los accesos del inmueble, la distribución que tiene el ingreso para ser un perito criminalista y el fotógrafo forense. Por otro lado, entonces se procede a observar el lugar de los hechos de forma inmediata, después de establecer una serie de rutas de tránsito dentro de la escena para poder evitar la alteración de la misma. La observación se debe realizar siempre en forma de espiral, en forma de abanico, para no perder ningún tipo de indicio. Por otro lado, entonces se tiene en cuenta si es un lugar abierto, ¿ya? Para tener una ubicación del lugar, la calle, la colonia, la fijación del lugar de los hechos, donde se va a tener en cuenta el objetivo principal de este paso, el cual va a ser el registro general y particular del lugar de los hechos con los indicios. Por otro lado, tenemos entonces la descripción escrita. Dentro de el procedimiento va a tener en cuenta una serie de lugares externos o internos, donde se va a ver de manera general o particular, tomando en cuenta todas las áreas exteriores como las interiores. Tenemos también la colección de indicios. Dentro de la colección de indicios, entonces, hay que tener en cuenta una serie de pasos puntuales, como es llevar a cabo 3 operaciones fundamentales dependiendo del tipo y de las características del indicio. Tenemos entonces el levantamiento, el etiquetado y el embalaje. Definimos el levantamiento como aquel procedimiento que se debe realizar con guantes de látex desechables, ¿ya? Si se tienen estériles mejor, para evitar contaminar los indicios que tengan un valor identificado o reconstructivo. El posterior etiquetado, que es un paso que se debe hacer siempre por separado. En este se van a usar las etiquetas, se van a tener en cuenta estos datos puntuales, los cuales se van a pegar al indicio para poder identificarlo. Y finalmente tenemos el embalaje, que es el momento y la forma en la cual son guardados
los indicios para su traslado al laboratorio criminalístico. Decimos entonces que hay que destacar que el elemento materia de prueba de un psicólogo siempre va a ser el comportamiento humano, el proceso evaluativo, que va a ser el profesional dentro del peritaje y el dictamen en el informe. Entonces, el perito no solamente va a ser de oficios, artes o profesiones específicas, sino que también hay un perito, el cual se va a encargar de poder evaluar la parte psicológica y de salud mental de la persona que está siendo relacionada. Se tiene como objetivo el análisis del comportamiento humano en el entorno de la ley y en el entorno del derecho. Este informe psicológico forense es un elemento fundamental, crucial para poder organizar y transmitir, concluir diferentes aspectos e incidencias de la salud mental del paciente y verificar si los actos cometidos ya fueron plenamente identificados, fueron plenamente proyectados, ¿ya? Y no son producto, ¿ya?, de un trastorno mental importante. Por otro lado, entonces, tenemos las características, definiendo las características como aquella tecnicidad y claridad dentro del profesional en peritaje forense, el cual debe proceder de una manera técnica y objetiva en cuanto a precisar de una manera clara un lenguaje y conocimiento certero. Este informe debe adecuarse a las leyes según la materia del informe, sea penal o civil, dentro del campo. Las conclusiones, por su parte, no son extrapolables a otras situaciones en las que las variables presentes tienen la dependencia de ser cambiantes o no. Para estos fines se establecen pues totalmente con el juez. El resultado del proceso diagnóstico se ha de proceder de una forma técnica y objetiva. El informe pericial debe ceñirse a las normas APA para tener una buena presentación escrita. El perito psicológico ante la audiencia va a tener entonces en cuenta una serie de importancias a nivel de la ratificación dentro del juicio oral. El perito se encarga de asistir como testigo. En el juicio del informe pericial, el documento a ratificar va a cobrar un valor de prueba. Antes del juicio es solo un documento anexo al sumario. Por otro lado, es necesario tener en cuenta que esta prueba puede tener entonces una fundamentación de la decisión judicial, donde las características descritas influyeron en el momento del juzgado, es decir, fueron razonables, fueron importantes, convencieron y fueron lógicas para que el juez tomara una decisión puntual, de acuerdo a que se tienen un grado de idoneidad, el cual es imprescindible, ya, y cobra una importancia bastante amplia en el momento de la decisión del jurado. El perito psicológico, por otro lado, como testigo, se va a encargar de emitir informes periciales psicológicos que le sirvan al juez para entender mejor lo que ha sucedido. En este orden de ideas va a conocer el caso por invitación judicial o solicitud de algún sujeto procesal. Se va a encargar de analizar cómo estaba el victimario a la hora de realizar el acto ilícito victimario. Se va a encargar posteriormente de hacer un análisis de los procesos básicos superiores, que es equivalente a la entrevista que se le hace a la víctima y todo lo que tiene que ver igualmente con la contextualización de la escena del caso. Bien. Indicios y pruebas. Esto es importante. Definimos entonces los indicios como aquel material sensible, significativo, bien sea objeto, instrumento, marca, rastro, señal,
vestigio, huella, la cual sea del delito o del autor o inclusive de la víctima para una posterior identificación que se va a usar y va a tener relación con algún suceso delictivo, siendo percibido a través de los sentidos. Este indicio se va a levantar para posteriormente ser examinado. Los indicios se pueden ver, se pueden olfatear, se pueden tocar para poder identificarlos. Su estudio nos puede ayudar a establecer la identidad del perpetrador o la víctima de un hecho, establecer también la relación entre estos y las circunstancias en que se consumó dicho crimen. ¿Qué tipos de indicio podemos observar? Según el momento de la producción, entonces cabe traer a colación los antecedentes, los concomitantes y los consecuentes, entendiendo los antecedentes como aquellos que son generados antes del hecho, los concomitantes, los cuales se generan durante el hecho, y los consecuentes, que son los que se generan con posterioridad al hecho. ¿Qué tipos de indicio hay? Entonces, según su relación con los hechos, también cabe clasificarlos de la siguiente manera. Tenemos indicios determinados, tenemos indicios no asociativos y tenemos indicios indeterminados. Los determinados son entendidos como aquellos que requieren de un análisis minucioso a simple vista o con lentes de aumento. Tenemos los indicios no asociativos, que son aquellos que se localizan en el lugar del hecho del hallazgo, pero que no se encuentran relacionados de manera íntimamente con el caso que se investiga. Y tenemos los indicios indeterminados, los cuales requieren de un análisis mucho más completo y más complejo para el conocimiento de su composición y estructura de acuerdo con la naturaleza física. Por otro lado, tenemos entonces indicios asociativos. Estos son los que se corroboran y los que guardan una relación directa con el hecho que se investiga. Tenemos los indicios microscópicos, que son aquellos que por su naturaleza se requiere de algún instrumento óptico para su observación como un microscopio. Y tenemos los indicios macroscópicos, que son aquellos que se pueden observar a simple vista. Por otro lado, y no menos importante, tenemos entonces otra clasificación según la relación con los hechos. Según la relación con los hechos, entonces tenemos indicios no trasladables y tenemos indicios trasladables. Los indicios no trasladables son aquellos que por su naturaleza, forma, volumen, peso, cualidades inherentes, no pueden moverse del lugar de investigación ya que se alterarían sus condiciones originales. ¿Listo? Dentro de esto, un ejemplo puntual puede ser una huella. Por otro lado, contamos con indicios trasladables, los cuales son aquellos que por su naturaleza, forma, volumen, paso, cualidades propias del mismo, se pueden sacar del lugar de la investigación y se pueden trasladar de un lugar a otro, ya para el laboratorio, y posteriormente ser estudiados sin ningún problema. Según sus características físicas, podemos relacionarlos en inorgánicos y en orgánicos, entendidos los indicios inorgánicos como aquellos que son naturales. Dentro de estos cabe relacionar el polvo, el óxido, las cenizas, las manchas, las tintas, entre otras. Y por otro lado tenemos entonces las orgánicas, que son todo lo procedente a restos de animales, alimentos, ceras, grasas, entre otros. Los indicios más frecuentemente localizados dentro de un lugar de investigación suelen ser fluidos orgánicos, huellas, elementos filamentosos como lo son pelos o fibras, restos humanos como son cadáveres y miembros aislados, y armas de fuego y armas automáticas. Hay una diferencia puntual que me gustaría traer a colación la noche de hoy, como lo son los indicios y las pruebas. Son dos recursos que se suelen asociar comúnmente. Decimos entonces que los indicios
por su parte, se encargan de constituir la fuente de la prueba. Los indicios se integran al proceso para ser analizados e investigados. Esto en una presunción de algún hecho que pudo haber sido ocurrido. Por otro lado, tenemos entonces las pruebas, entendidas como todo indicio y evidencia que luego de ser analizado cobran veracidad y se pueden integrar al proceso penal como prueba. Es un hecho verídico que realmente sucedió y fue comprobado de su veracidad. Entonces, diferencia puntual entre indicio y prueba. El indicio es el inicio de una prueba. Ya el indicio es un rastro, es un elemento particular que nos puede llevar a una prueba probatoria, valga la redundancia, que marque diferencia en el análisis del caso puntual. La evidencia, vamos a tomarla como un sinónimo de certeza, representa una prueba determinante dentro de un proceso judicial, es decir, todo objeto, instrumento, huella, marca, rastro, señal o vestigio que se usa puede producir respectivamente la comisión de un hecho delictuoso. Esta se puede utilizar para designar aquello que permite demostrar la verdad de un hecho de acuerdo a los criterios establecidos por la ley. Decimos en este orden de ideas que la evidencia puede usarse como prueba para demostrar algún hecho puntual. ¿Qué tipos de evidencias traemos a colación? Tenemos entonces evidencias físicas, que es cualquier cosa de naturaleza o carácter físico. Esta puede asociar a un criminal a la escena del delito. La otra función puntual es poder permitirle a los investigadores reconstruir al momento lo que se ocurrió en el crimen, porque con frecuencia sabemos cuáles fueron las circunstancias pactadas anteriormente. Tenemos también evidencias químicas y evidencias biológicas. Dentro de las evidencias químicas, a través del análisis químico de los indicios, se puede determinar dentro del proceso si hubo consumo o se encuentran restos de veneno, droga, gases, alcoholes o medicamentos puntuales. Y finalmente tenemos entonces las evidencias biológicas, que son aquellas muestras que se entregan información acerca de la presencia de algún tóxico en particular o de sus metabolitos en el organismo. Dentro de esto vamos a hacer relación a todo lo que son fluidos corporales, como lo es sangre, semen, alimentos y saliva. Cuando estamos en presencia de algunas circunstancias materiales, los tipos de materiales que podemos traer a relación y que se sobreentiende que son factores negativos en el resultado de la investigación de la experticia, si eso aparece en una investigación criminal y en la labor del criminalista, las conclusiones posteriores van a ser negativas. ¿Qué tipos de materiales vamos a evidenciar? Tenemos entonces materiales inadecuados, tenemos materiales contaminados, deteriorados e insuficientes. Los deteriorados son aquellos que en ese orden de ideas van a comenzar a perder su esencia y su naturaleza. Por ejemplo, puede ser un proyectil que choca contra una pared y posteriormente se deforma. Materiales insuficientes son partes, objetos que se requieren para el ensamblaje en el laboratorio. Dentro de esto vamos a traer a colación cuando no se colecta una muestra hemática, es decir, una muestra de sangre del sitio del suceso suficiente como para posteriormente hacer un análisis en el laboratorio criminalista, ya en el laboratorio forense y poder determinar restos de ADN. Bien, finalmente, importante tener en cuenta los principios criminalísticos, como lo son el principio de intercambio, el principio de reconstrucción de hechos y fenómenos, el principio de certeza, el principio de producción, el principio de probabilidad, el principio de uso y el principio de correspondencia de características. ¿Dónde se pueden localizar los indicios? En el cuerpo de la víctima, en el cuerpo del victimario, en zonas aledañas y en el lugar de los hechos.
El indicio proviene del latín indicium, que significa signo aparente y probable de que existe alguna cosa, y a su vez es sinónimo de una señal que posteriormente puede ser llevada como un elemento material probatorio. Estos son algunos cuadros, algunos mapas bastante recursivos, dinámicos, de fácil interpretación, los cuales me gustaría dejarles dentro de las memorias de la capacitación proporcionada para que ustedes, por favor, se las pidan a las diferentes personas con que hicieron comunicación, ¿ya? Dentro del Centro Internacional de Capacitación Profesional, para posteriormente pedir el material de la capacitación y posteriormente el certificado. Dentro de la ubicación de indicios, podemos traer en cuenta entonces una serie de métodos de búsqueda, ya como lo son en espiral, en franjas, método de búsqueda en cuadrículas, método de búsqueda en punto a punto y método de búsqueda también radial, así como por zonas o por sectores. ¿Listo? Entonces, hay muchas maneras que nos pueden ayudar a determinar la recolección de indicios. Ya muchos de estos quedan a gusto de el perito criminalista, ¿ya? Y de la manera, forma de trabajo y la escuela de cada uno. Bien, bueno, perfecto. Muchas gracias. ¿Preguntas, dudas, inquietudes? ¿Todo concreto? Bien, perfecto. Nuevamente agradecerles por su participación en la capacitación de la noche de hoy. Eh, Nuevamente me despido de ustedes desde su país hermano, desde Colombia, el país de el mejor café. Dios los bendiga, buen viento y buena mar. Feliz noche y muchas gracias por su asistencia.